Hola, este es un pequeño video para mostrar la suma de cuadrados secuenciales y parciales. Imaginemos que tenemos una variación a la variable de respuesta i que queremos explicar. Sobre esta variación ajustamos una regresión con la variable x1 y entonces tenemos la suma de cuadrados de i que explica x1. Sin embargo, queda parte de esa variación en i sin explicar, que son los residuales de la primera regresión. Entonces lo que podríamos hacer es intentar explicar esta variación que quedó sin explicar o variación residual con otra variable que llamaremos x2. Entonces podríamos plantear una regresión donde tenemos la suma de cuadrados de i dada por x2 cuando x1 está en el modelo. De la misma manera, queda variación sin explicar y podríamos ajustar una tercera regresión donde x3 intenta explicar esa variación sin explicar y sería la suma de cuadrados de i que explica x3 dada que x1 y x2 está en el modelo. Entonces esta sería una posible secuencia o una posible partición de sumas de cuadrados secuenciales. Podríamos plantear otra secuencia que empiece con x1 de la misma manera y después que siga con x3. Entonces esta sería la variación de i que explica x3 dado que x1 está en el modelo. Y finalmente tenemos la variación que explica x2 dado que está x1 y x3 en el modelo. De estas podríamos tener varias secuencias. Planteo una última secuencia que sería comenzar por x3, entonces tenemos la variación en i explicada por x3, la variación en i explicada por x2 cuando x3 ya está en el modelo, y finalmente la variación en i explicada por x1 dado que x3 y x2 están en el modelo. De esta manera podríamos tener una secuencia o una partición de la suma de cuadrados secuenciales, otra partición distinta y una tercera partición diferente. Es importante notar que el orden de entrada en las variables acá es importante. En cambio, si tomamos la suma de cuadrados parciales, es imaginarse siempre la suma de cuadrados de i explicada por la variable x1, x2 o x3 cuando las otras ya están en el modelo. Entonces sería cuánta suma de cuadrados de i explica x3 cuando está x1 y x2, cuánta suma de cuadrados de i explica x2 cuando x1 y x3 están en el modelo, o finalmente cuánta suma de cuadrados de i explica x1 cuando x3 y x2 están en el modelo. De esta forma, las sumas de cuadrados parciales no son una partición verdadera, como son las sumas de cuadrados secuenciales que expliqué al principio. De esta forma se puede entender simplemente las sumas de cuadrados secuenciales y parciales en los análisis de regresión múltiple. Espero que les haya servido.